¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Tardes de Café Con Kika. y Tona. Buenas tardes, jovenazos. Aquí estamos de nuevo. Muy bien, el día de hoy tenemos un episodio más, quinto episodio más ya de esta primera temporada, que quisimos titular Huellas que no se ven, el impacto de la violencia de pareja en los hijos. Uy, fuertísimo. Sí, las secuelas, las consecuencias. Y uno cree que la violencia se queda nada más en uno, en la pareja, ¿no? La violencia se va sobre de los hijos también. Este tipo de personas violentan a todo su entorno, ¿no? Claro. Nada más a la pareja. Sí, cuando creemos que ellos no se dan cuenta y sin embargo se dan cuenta de todo. Sí, ellos, sí. por más que procuremos ocultar o que ellos no se den cuenta, siempre se dan cuenta, es evidente en el trato, en el día a día, aunque a lo mejor en el momento trates de ocultar una discusión, un grito, una confrontación, el vámonos al cuarto, nos salimos de la casa. Generalmente es complicado, es muy difícil, generalmente las situaciones se detonan y acabas teniendo esos encontronazos enfrente de ellos. Sí. Es que al final yo creo y tengo muy claro que para poder llevar ese tipo de relación debe de haber una madurez de ambas partes. Y cuando no lo hay... Muy pocas veces la hay. O sea, siendo sinceros, creo que hemos hablado. Llegar al matrimonio después de un profundo proceso de reflexión, de autoconocimiento, deja tú ya el haber ido a un proceso terapéutico. No, pues ahí ni te metes, olvídate. Simplemente el hecho de haber hecho una reflexión profunda de con quién me quiero casar, por qué me quiero casar, cómo quiero que sea mi vida, cuáles son mis objetivos, mi plan de vida. No lo hacemos, la vida nos va llevando, vamos fluyendo con la vida y se van dando las situaciones. Es un hecho. Digo, suena chusco y mucha gente se podrá sentir incómoda a lo mejor con lo que pueda decir, pero tú le preguntas a alguien, ¿te casaste con el hombre que querías? Te va a decir que sí. ¿Te casaste con la mujer que querías? Te va a decir que sí. Fíjate que había, no es cierto, referente a esa situación, ya cuando yo me separé, este hombre, los niños le preguntaban a él, en las pocas convivencias que llegaron a tener con él, le decían, oye, fulanito, ¿tú te volverías a casar con mi mamá? Y él, no, jamás en la vida, ni de loco. Ni de loco lo haría, estaría tonto, no sé qué, obviamente con otras palabras. A mí el día que mis hijos me lo llegaron a preguntar, y yo sin estar enterada de esta situación, fíjate que hasta ahí, hasta donde también esa respuesta podría ser violenta. No, el daño hacia ellos. El daño hacia ellos. Cuando ellos me la preguntan, y me lo pregunta uno de mis hijos, el del medio específicamente, me pregunta, oye mami, ¿tú te volverías a casar con mi papá? Le digo, mira mi amor, lo volvería a hacer. Le dije, porque yo sé que sin él yo no tendría a ustedes y ustedes son el tesoro más grande que tengo yo. En el momento en que yo contesté, a mi hijo se le arrasaron los ojos, me abrazó y me besó. Y después de, te digo, pasó 1 o 2 minutos y me dijo, su respuesta no fue esa, mamá. Yo se la pregunté a él y su respuesta no fue esa. Claro, pero aquí surge de un contexto distinto. Sí, o sea, esta respuesta viene... Sí, tu respuesta viene desde el amor y el cariño que le tienes a tus hijos. Y es comprensible. Sí, claro. O sea, pero pues estas personas no se quieren ni ellos mismos. No van a querer a sus hijos, no van a querer a nadie. Pero a lo que yo me refería con lo que estaba expresando es que normalmente, si tú le preguntas a una persona si es el hombre o la mujer con la que se quería casar, te va a decir que sí. ¿Con la persona que te querías casar? No. Sí, pero sí. Realmente no, nunca hubo un proceso de reflexión. Sí, normalmente no haces ese proceso de yo quiero una persona que sea de esta manera. A lo que voy es que terminamos eligiendo a la persona que se nos presenta en el momento, que en el momento nos enamoró, nos llenó el ojo, sentimos compatibilidad. Por esta ausencia de terapia, pero no porque realmente la quieras. Exacto, o sea, no porque no fue porque tú te topaste con cierta persona y dijiste, se acerca o es lo que yo estaba buscando, entonces te das la oportunidad de conocerla.
para profundizar. No, viene de tu decisión viene de las ausencias y carencias que viviste toda tu vida. Al final esa mala decisión de ahí viene. Pero la respuesta que en el momento yo le doy a mi hijo sí es basada completamente en el amor y la importancia que tiene para mí mis hijos. Claro. Él habla desde el egoísmo porque esas personas no se quieren ni a ellos mismos y no quieren a su entorno. Ni lo quieren, ni lo respetan, ni lo cuidan, ni lo procuran. O sea, ese tipo de personas no puede dar una respuesta de amor y de cariño referente a un hijo porque es algo que ellos no recibieron. Exacto. Entonces es imposible que lo pueda dar si no lo tiene. Obviamente, si durante un proceso psicológico de terapia empiezas a darte cuenta de esos tipos de errores, cuando estás en la apertura de quererte tratar, ahí las cosas cambian. Yo no estoy diciendo nadie puede cambiar, claro que no. Puede haber un proceso de cambio y puede haber un proceso de mejoría, pero mientras la persona lo quiera, mientras la persona acepte lo que es y quiera ser diferente. Pero si no hay una aceptación, si él se cree que son perfectos y él se cree que no ha hecho nada malo, pues no va a cambiar absolutamente nada. Aunque haya dañado y repartido fregados por todos lados, ¿no? Así es. Y ya hablamos cómo la relación que tienen papá y mamá, pues es lo que va a marcar o nos va a marcar en nuestra mente nuestros patrones. Ya hablamos de los patrones de conducta, los patrones emocionales, cómo pensamos, cómo nos relacionamos. Entonces el hogar se vuelve este primer modelo de amor, modelo de cómo relacionarnos, de cómo reaccionar. Sí, es el campo de entrenamiento para la vida. Claro. Sí, para bien o para mal. Y si lo que vemos entre papá y mamá, sí, no ayuda, entonces imagínate el tipo de reacciones que vamos a tener. Y más allá de lo que ves con papá y mamá, del trato que tiene contigo, del cómo te tratan como hijo. Porque obviamente si es una persona que no se limita en una discusión, que no se limita el insultar, que no se limita el empujarte, el llegar a lastimarte, no se va a limitar en lastimarlos a ellos. Es lo que no vemos más allá y creemos que nuestra decisión va a afectar mucho más a nuestros hijos. No los va a afectar más, afectados están. El estar viendo todo ese contexto y toda la situación que se está desarrollando en ese entorno de violencia, en ese entorno de que si la persona llega de malas se va a terminar desquitando con uno de ellos. Específicamente en mi relación, creo que el foco, y no, si me preguntas yo no sé por qué, para él su desquite era específicamente con mi hijo del medio. Era salvaje, yo intentar el ponerme en medio, intentar el déjalo en paz, yo recuerdo que mi hijo estaba chiquito, a mi niña siempre le gustaron los vestidos de princesa, siempre toda la vida, y yo le tenía vestidos, ella le decía vestidos de princesa a los niños a los vestidos que usan las niñas de 3 años, ¿no? Que como vemos los de como presentación al templo. Exactamente. Entonces a ella le gustaban mucho esos vestidos. Ya. Y pues imagínate, pues era mi niña, mi princesa, pues yo iba a buscar la manera de cómo podérselos comprar. Para esto cabe mencionar que yo en el proceso de mi matrimonio, yo empiezo a buscar la manera de cómo generar, o vendía bolsas, o en algún momento vendía bisutería, la importaba. En aquel tiempo todavía no había tantas importadoras aquí en León, entonces yo empecé a importar bisutería. Entonces todo lo compraba, sí, en una aplicación en específico. Entonces todo lo compraba por medio de tarjeta de crédito. Entonces siempre llegaba un punto en que me trababa él. Cuando veía que había crecimiento empezaba a trabar. La tarjeta de crédito ya en algún punto ya traía como 2 o 3 vendedoras, entonces ya era más dinero el que movía yo, ¿no? Entonces ya la tarjeta no la pagué. La tarjeta ya se perdió. O sea, tú le dabas el dinero para que la pagara. Para que la pagara y no la pagaba. Híjole, entonces ya llegó un punto en que pues, la tarjeta dejó de funcionar y yo tuve que dejar de comprar, ¿no? Porque todo, o sea, en el entorno todo son mentiras, todo es manipulación y todo es todo. Pero yo era la que en algún momento, pues con ese dinero que generaba, pues les compraba cosas a mis hijos. No me quedaba con ganas de nada. Yo ya venía del primer año que yo le había llorado y le había sufrido por lo que yo recibía o dejaba de recibir. Entonces empecé a buscar porque mi mamá siempre me enseñó que
que por los hijos uno hace hasta lo que no, y empezar a mover y vender, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo le compraba a mi chiquilla sus vestidos. Este hombre llegaba a comprarle a veces, pero yo normalmente era la que tenía así como la preferencia de estarle comprando vestidos a mi criatura. Entonces, en algún momento a Alexa se le hace fácil el ponerle un vestido a Ángel. Dije nombres, ok. Es que esto de que eliminar nombres se me está volviendo bien difícil. Se le ocurre ponerle un vestido a mi hijo. Ay, no, yo no te puedo decir la manera en cómo lo golpeó. Fue de cintarazo, fue horrible y fue de no podérselo quitar. Y siempre la mayoría de su coraje era dirigido a él. La violencia era muy dirigida a él y estoy hablando que este hijo mío, el del medio, es el que está allá, al que lo manipuló. Y fue mucho más fácil porque nunca tuvo la atención de él. Claro, siempre recibió el rechazo, la violencia de él, se da cuenta de esto, se vierte en esta atención hacia él y dice, ah, caray, ahora tengo la atención de mi papá. Exactamente, Sí. Entonces yo te estoy hablando que el niño la niña le pone el vestido al niño y jugando y riéndose y mira, jajaja, jijiji, que está en la inocencia de 3, 4 años. Date cuenta, o sea, es el propio desarrollo infantil, o sea, están en la exploración, están en el juego, no distinguen todavía esas etiquetas que se ponen, Claro. sí, de que si es hombre, que si es mujer, que si es de niño, que si es de niña. Están parte en la exploración, ¿no? El descubrir su identidad. Claro. Y estúpidamente volvemos a lo mismo, los patrones de enseñanza machistas. Eres hombre, eres machito. No, pero es que sabes aquí que viene la homosexualidad. Ah, totalmente, o sea, eso... De ahí viene no quería llegar a ese punto todavía. El cómo no aceptar la homosexualidad. O sea, era un homofóbico, pero de principio. Claro, Entonces, sabemos que cuando hay una homofobia exacerbada es porque hay una homosexualidad reprimida. por ahí hay algo al respecto. Sí, entonces, Entonces lo estás viendo con tu hijo y no. exactamente, Sí, entonces esa reacción Troya. fue muy agresiva para el niño. Entonces, pero fue así de segundos. Y yo dije, no puede ser. Yo todo el tiempo en el que yo veía violencia en contra de los niños, era meterme. Y había momentos en los que no podía. Había momentos en los que me hacía a un lado, o ve y pégales tú, porque su solución era golpearlos con el cinto. Claro, un Y animal. yo era de, no son animales, no, los niños entienden, los niños razonas, ¿por qué le quieres pegar? Pues ve y pégales tú, y no sé qué, pero siempre era como muy focalizada su violencia en contra del medio. Esta situación, desde que el niño estaba chiquito, cuando nació mi niño... Pues, ¿qué puedo decir uno de sus hijos, verdad? Pero mi hijo parecía muñequito. Estaba muy finito. Y su familia, desde ahí venía violencia también. Pues no se parece nada a ti. Ah. Pues no tiene nada tuyo. Y desde ahí yo creo fue como el fomentar. Y al niño, le decía yo, pues, ¿qué crees que yo soy incubadora nada más o qué? Pues el niño se tiene que parecer a mí, es lógico. Esta situación yo la vivía y eran comentarios así que vivía a diario por parte de su familia. Y decías tú, ¿y por qué duraste tanto? Sí, aún así yo ahora lo entiendo, pero agarré fuerzas y salí. Sí. La situación en el capítulo anterior hablábamos de que mis hijos fueron muy seguidos. Sí. Yo en mi tercer embarazo, la ginecóloga decide desde el momento 1 que yo salgo embarazada, al poquito tiempo que ya puedo andar como que en la calle, me dijo, te voy a operar a ti, Erika. Me dice, necesito operarlo. Y él dice, no, pues no pasa nada, yo me opero, no sé qué. Y la ginecóloga dijo, no, para estar segura yo a ella. Porque Claro, porque sales del quirófano y no se iba a operar él. No, porque todavía tarda como 6 meses, supuestamente, en lo que se vacía el conducto y no sé qué, y hay riesgo todavía de embarazo. Entonces, Ajá. la ginecóloga ya había visto la actitud de este hombre. Sí, entonces sabía que dijo, no lo iba a hacer. ¿sabes qué? Yo la opero a ella. Entonces, obviamente ya en quirófano, al ver tremendo relajo, que desgarre de útero y todo, pues con mucho mayor razón, me operó a mí. Que él comentaba yo, él no me permitía cuidarme, no porque era pecado, porque estaba fuera de la iglesia, porque
digas y mandes, lo que tú digas, nunca fueron embarazos planeados como cualquier matrimonio normal que lo platican, lo dicen, sabes que vamos a esperarnos, sabes que vamos a dar tiempo y luego nos embarazamos porque al final pues, somos los dos. No, nunca se hizo así. Siempre todo fue a decisión de él en el momento que él lo quiso y cuando él lo quiso. Cuando quiso, como quiso. La verdad, pues yo tengo que confesar que, pues obviamente si una persona, imagínate que te generó tanta violencia desde el momento uno, lo que menos quieres es estar con él. Y fue la peor experiencia que pude haber tenido en mi vida. Claro. Lo que se vivía, entonces... Algo que debería ser un momento de amor, de compartir. Sí, claro, pues no, jamás lo una fue. Pesadilla para ti. Jamás lo fue, entonces yo lo que menos quería era estar ahí. Lo que menos quería y menos le permitía, o sea, aunque yo ya estuviera operada, o sea, me operan y yo era la pecadora del mundo porque me operaron. Y luego la señora, mamá de este señor, y que las operadas se ponen histéricas y no sé, o sea, comentarios así. Las habladas, ¿no? Que era, sí, te digo que yo... A mí me enseñaron el respeto a los adultos mayores y por eso no hice nada, pero llegó un punto en que sí le dije, o placas a tu madre o esto se va a descontrolar, porque yo ya me cansé. Ya cuando empiezo a llegar yo a mis límites, sin gritarlo, sin groserías, yo lo que te puedo decir es que no hubo jamás un insulto de mi parte. Sí había molestia, sí había gritos, sí había pleito, pero no era de faltar el respeto. Yo no, y te lo puedo decir de frente este hombre, que jamás falté al respeto. Creo que me quedó muy claro también la manera en cómo quería llevar las cosas y sí, aprendí a defenderme a mi manera y a mi modo. A sobrevivir. A sobrevivir. Entonces esto lo empezaban a ver mis hijos. Esta manera de déjame en paz, no me estés fastidiando, no me grites, ya cállate, claro. Deja de molestar, ¿no? Lo empezaron a ver los niños y eran gritos, y era a lo mejor el pleito, o eran reclamos tontos por si llegaba tarde. A mí se me hacía noche y empezaba yo con el estrés de tengo que llegar a la casa porque va a llegar, porque me va a gritar, porque se va a enojar, porque yo ando en la calle. Entonces era una psicosis todo el tiempo. Y muchas veces sin llegar a esos extremos de gritos, de violencia, a veces la simple actitud ellos la notan, ¿no? La frialdad, la distancia. No, y ellos chiquitos lo perciben y sienten la incomodidad, ¿no? Sí. Y eso empieza a afectar y empieza a calar en ellos. Y es lo que como padres muchas veces no dimensionamos. Bueno, lo mismo, somos niños heridos, sí, que no hemos tenido un proceso de sanación. Y ahora te ves ya con hijos, con niños chiquitos. Y repites el patrón, tienes que sanarte, tienes que cuidarte primero, si no, viertes sobre ellos todas esas heridas, sangra sobre ellos tus heridas. Claro, entonces en este sentido, pues él estaba focalizado con el del medio, o sea, al más chico sí, pero era muy poco. Alexa pues también, muy rara vez era, pero sí también llegó a violentarla. Pero ella era más daño psicológico que otra cosa, que físico. Con Ángel, con el del medio era completamente... Ay, bueno, ni modo, ya dije nombres y no tengo que decirlos, pero bueno. Con el del medio era muy focalizado. Cuando estaban ellos chiquitos, pasa una situación en la que yo me doy cuenta en una laptop que tenía... en el que se empezó a meter a páginas de citas y viendo tontería y media en la laptop. O sea, así como yo le enseñé... Veía no por... Exactamente. No te pases. No por... y hasta en el iPad de los niños. O sea el iPad que los niños utilizaban para jugar. Exactamente. Se metía estaba ahí haciendo y dije, no puede ser. Pero en este caso específico fue en la laptop. Ok. Como les comentaba, yo le enseñé a él a usar la computadora porque no sabía usarla. Yo le enseñé a usarla, pero ni por aquí me pasó, dije, borrar el historial, pues en algún momento, como para qué, ¿no? Y no es que le haya hecho yo adrede, ni siquiera me acordaba. No era con dolo. En ningún momento lo pensé que fuera necesario. Un día que me meto yo a buscar, traía yo el laptop y empiezo a buscar y me aparece, ya ves que en automático te aparece el historial y yo, caray, pues ya. Se imaginarán. Entonces llega él en la noche y yo lo confronto y le digo, ¿qué es esto? No, ya no.
Empieza la legadera, le dije, no te hagas, de aquí está, lo estoy viendo, ¿cómo lo vas a negar? O sea, metido en páginas de citas y metido en mil y un cosas. Entonces yo agarrando la laptop y no sé qué, o sea, estaba la legadera, yo recuerdo que llega un punto en que yo pongo la laptop en la mesa, en la cama, estábamos en el cuarto, aparentemente creyendo que los niños no iban a escuchar. Entonces, en algún momento abren la puerta, pero yo en el lugar en el que estaba no alcanzaba a ver. Entonces, pero justo cuando abren la puerta, este hombre se me deja ir encima. Se te abalanzó. Y me agarró de los brazos y me dio una santa sangoloteada. Yo gritaba, le voy a hablar a la policía, suéltame, suéltame. Y me aventó a la cama. Entonces yo cuando grito, le voy a hablar a la policía, mis hijos empiezan a llorar. No, a la policía no, a la policía no. Esta es una situación que mis hijos no olvidaron. Es una situación que se les quedó grabada, que uno cree que no iban a ver porque estás encerrado en el cuarto y fue algo que les tocó ver. Y lo llegaron a comendar. De hecho, me dejó mal mi hombro izquierdo. Tengo problemas, inclusive te has dado cuenta que levanto el brazo y me truena de repente. Es que estoy bien crujiente. Tuviste que ir a rehabilitación. Tuve que ir a rehabilitación con fisioterapia para que me lo acomodaran. En aquel momento aparentemente me había quedado, ya después, años después, que empecé el gimnasio, pues me empieza a dar lata y me dice el fisioterapeuta, esta lesión tiene años, o sea, no es de ahorita. Y pues ya salió. Pero uno cree que no se dan cuenta. Entonces en ese momento fue cuando yo me separo la primera vez. Cuando ya traía en mente muchas cosas, el separarme, el ya no estar ahí, el ya había pasado por situaciones bien complicadas, ya había pasado yo inclusive hasta por depresión. Que hay otro detalle que pasa cuando voy yo con el doctor, que le digo es que me duele todo. No recuerdo ahorita si fue antes de esta situación o después, que me acompaña él, inclusive el doctor pues era conocido, y dice, discúlpame que te lo diga, así literal se lo digo, o sea, me checó toda la garganta, los brazos, las rodillas, todo, y volteó, nos sentamos en su escritorio y volteó y le dijo, discúlpame que te lo diga, pero tu esposa es muy guapa. Dice, y tú no la estás valorando. Dice, lo que trae, yo le puedo dar cualquier medicamento. Lo que trae es depresión. Y aquí nada la va a sacar de ahí más que tú. Entonces, una persona normal, con la madurez suficiente, digo, me imagino que hasta tú lo pudieras haber hecho, Tona. Diría, no manches, o sea, ¿qué estoy haciendo? Que mi mujer, ¿no? Está en depresión, ¿no? Exactamente, que te cimbraba. Sales de ese lugar. Yo recuerdo que salgo del consultorio, me subo a la camioneta y lo primero que me dice es no se aguantó las ganas de chulearte. O sea, él se enfocó en que dijo que eras una mujer muy guapa. Exactamente. Ese fue lo único que se le Eso fue lo que se le grabó en su cabeza. No fue la estoy regando, mi esposa está mal, está en depresión, porque yo había bajado muchísimo de peso, me dolía todo. Empecé a tomar antidepresivos. Claro, es que se puso celoso. Sí, empecé a tomar... Ay, pero celoso porque no lo chulearon a él. Por eso. Empecé a tomar antidepresivos y que me hace mucho daño. O sea, yo me acuerdo que me dice, tómese la mitad. Me lo tomaba la mitad en las tardes y era... Pero me noqueaba, dije, no, esto no. Y mis hijos están chiquitos, no. Me acuerdo que fue un día y lo dije, me voy a tomar un cuarto. Me tomó un cuarto y lo mismo fue. Dije, no. Agarré las pastillas y la tiré a la basura. Le dije, a fletársela como a lo macho. Entonces... ¿cómo dicen? A lo cuerudo. A lo cuerudo. A lo cuerudo diría mi suegri. Ajá. En ese momento ya... Después del sangoloteo, yo me separo de él. Duró como 22 días. En ese momento es cuando yo voy al Centro de Apoyo a la Mujer, empiezo a tomar terapia. Y es cuando te empiezas a dar cuenta de en dónde estás metido. Empiezas a abrir los ojos. Exactamente. Te empiezas a quitar esa venda de los ojos. Las telarañas. Exactamente. Te quitas la venda de los ojos y te la pones como lazo en el cabello y te das cuenta que no estás tan mal. Porque al final uno cae en ese tipo de lugares por la baja autoestima. No te quieres, no te valoras, no te respetas.
si tú no te respetas, si tú no te quieres, si tú no te valoras, no te van a querer, no te van a respetar y no te van a valorar las personas con las que están. Porque ni ellos se quieren. Pero es parte de esta campaña que emprenden en contra de ti, ¿no? De tu persona. Sí. De lograr desvalorizarte. Claro. Minimizarte, que pierdas ese valor propio, que tu autoestima se vaya por los cielos, claro. Que no tengas ese amor hacia ti misma. Y luego al final te volteas al espejo y dices, oye, pues si no estoy tan mal. Oye, pues si este loco me decía esto y mira. Oye, pero, o sea, empiezas a entender, ya cuando empiezas a ir a terapia, empieza a cambiar todo tu panorama y te empiezas a dar cuenta de tantas cosas que en algún momento te dijeran, el que te arreglabas y tú te esmerabas en arreglarte y que voltearan y te dijera, oye, pues que no ves cómo me veo. Ay, no, es que si te digo algo luego te la vas a creer. Imagínate. Así, no, o sea, violencia en todos los sentidos, en cuestión de psicológica, verbal y hasta física. Y la violencia se va derramada hacia los hijos en lo físico. En este momento yo me separo, mis hijos lloraban mucho, que ahora entiendo y mi psicóloga me hizo ver, es que lloraban porque se les cayó la imagen del papá, no porque lloraran por el papá, o sea, porque nunca les había tocado ver que hiciera eso. Les escuchaban pleitos, escuchaban gritos, pero nunca habían escuchado eso. Y el hecho de que yo hubiera dicho, le voy a hablar a la policía, para ellos fue muy fuerte. Entonces, yo me separo, yo empiezo a ir a terapia. Para mí en ese momento pesó mucho porque a mí mis hijos siempre ha sido mi mayor adoración y creo que lo peor que pueden hacer este tipo de personas, utilizar a tus hijos para lastimarte porque, claro. Porque una madre que ama y adora a sus hijos, es el peor daño que le puedes hacer. El no tener uno de tus hijos o el que tus mismos hijos te lastimen. Es la peor violencia que puede haber, que es la violencia vicaria, que es la que después más adelante vamos a hablar, o por interpósita persona, es de las peores. Pero en ese momento pues mis hijos me pesaban mucho y todo era mis hijos y ver el bienestar de mis hijos y qué voy a hacer con mis hijos. Y este hombre era de estar, iba cada 8 días, iba cada 2 días y ahí estaba. Fueron, no te miento, fue como 1 mes, 2 meses lo que yo me separé, yo empecé a ir a terapia. En esa primer terapia es cuando me dan el libro de Mujeres que aman demasiado. Sí, que habías comentado, ¿no? Y en su momento, ¿qué pasa? Que ese libro lo metí al cajón. ¿Por qué? Porque lo empiezo a leer y dije, no puede ser posible porque Diosito me llega en este momento. Ajá. Entonces, ahí te decía el por qué somos imanes, el por qué le atraemos a ese tipo de personas, por qué somos protectoras, porque, o sea, entendí muchos por qué. Y en ese momento me dio mucho coraje, dije, estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Ahí seguía el peso, el si corro, no corro, el qué va a decir mi familia, el a dónde voy a ir. En ese momento ya era cómo le voy a hacer yo. Y en aquel tiempo pues es que te trabajan tanto psicológicamente que dices, ¿para dónde voy, no? Pero todo en algún momento se da y deben de tener siempre la fortaleza y sus mismos hijos les tienen que servir de fortaleza, lo repito. Toda esta violencia llega a afectar muchísimo a los hijos. Yo seguí ahí después de ello. La violencia iba en incremento hacia él, específicamente hacia uno de los niños que ya hice mención, de llegar a un punto del niño encerrarse porque le iba a pegar y yo de tratarlo de detener y no se podía, no lo podía detener y de bajarle el switch porque a mi hijo le daba mucho miedo la oscuridad, bajarle el switch, dejarlo encerrado en el baño. Y cuando mi hijo quería abrir la puerta, el otro empujando la puerta, mi hijo la volvió a cerrar. O sea, lo esperaba afuera, o sea, le apagaba la luz. Cinto, le quería pegar. Le apagaba la luz porque sabía para que asustarlo, para que el niño se saliera. Y lo esperaba afuera. Afuera. Pues eso ya es tortura. Claro. Es un grado de tortura eso. Claro, entonces todo esto lo llegó a hacer. Si pasaban accidentes o situaciones, pero corría a encerrarse. Yo era la que tenía que solucionar. Si, por ejemplo, evadía. Te puedo decir, en algún momento mi hija se descalabró. Subió un silloncito a su cama, se sentó, se fue para atrás y se descalabró. Entonces, cuando se da cuenta que trae sangre, se va y se cierra al cuarto. Entonces, ¿yo qué onda? Entonces, ¿Cómo?
Sí. O sea, fue y corrió y se encerró en su cuarto. Entonces corre tú a llevar a tu hija que la cosan la cabeza. ¿Te fuiste sola? Sí. Porque la señora estaba encerrada, histérica. Claro. Ok. Así pasaba y eso no dejaba de ser violencia, o sea, porque yo iba a estar yo sola. Sí. Y así fue, o sea, con mis hijos accidentes. No, es que luego iba a o tener que situaciones. pagar los gastos médicos, ¿no? Claro, pues era todo el por qué, ¿no? Entonces, toda esta violencia era reflejada ante ellos. Y aunque digas tú, no la vas a ver, no la quiero ver, no, la hacen. Ya al último, o sea, sí fueron 14 años, pasaron situaciones muy complicadas, muy, muy fuertes, que en algún momento fue lo único que me hizo estar ahí para no afectar más a mis hijos. Seguí en ese mismo lugar, pero va llegando un punto en que la situación va cambiando. ¿Y a qué me refiero? Pasas por todas, desde yo apoyarlo en el negocio, el querer, ya no tengo dinero y las colegiaturas de los niños, tienes que vender máquinas, no, deja mis máquinas, sino que, y empezar a gritar, o sea, tenemos que comer, ¿qué vas a hacer? Las máquinas ahí, o sea, todo era violencia, todo era violencia. Llega un punto que yo me meto a trabajar, mi hermano me dice, oye, ¿cómo ves? Vente a vender. Empieza a agarrar un negocio de distribución de cereal. Entonces yo empiezo me dice, oye, pues vende. Y yo empiezo a vender con las mamás de compañeros de mis hijos. Y y luego me dice, oye, ¿no te quieres venir a vender acá al mayoreo? Y yo, ay, no inventes, pues no es lo mismo. No es lo mismo con una señora que ya te llevas a que ir con alguien que no. No te hago el cuento largo, empecé yo a vender mayoreo, era violencia tras violencia tras violencia, porque yo me iba a trabajar, regresaba. Para esto tuvo que pensar él un chorro de veces si me metí a trabajar o no. No, déjame ver, la situación estaba mal. Yo estaba vendiendo hamburguesas, o sea, cosa que en mi vida pensé hacerlo, lo hice y no tiene nada, o sea, no es indigno. Yo me puse a vender hamburguesas, yo hacía la carne, cortaba las papas, yo hacía todo, atendía y todo. Sí, pero de venir tú de ser la coordinadora, sí, claro, en una empresa grande de seguros, ajá. Bueno, acostumbrada a un estilo de vida, sí, a un completamente ingreso, diferente. De pronto te ves atada de manos, te ves menospreciada. Por completo, pisoteada y terminas vendiendo hamburguesas. Rebajada, sí, porque al final él que le estaba yendo mal y al final yo creo que dinero siempre tuvo guardado. La verdad es que estaba viendo la manera de cómo, yo de hecho de ahí de las hamburguesas, fueron como 3 meses o más. El pagar las colegiaturas de mis hijos, yo las pagaba de ahí, se llegó a completar la renta, o sea, yo siempre trabajé por mis hijos. ¿Y qué pagaban? Pues lo que en el momento podía salir, porque le estaba yendo mal en las ventas, entonces lo que él podía generar, entre comillas, era lo que aportaba, pero de esas hamburguesas salía bastante, ¿no? Me quedo yo con la duda, porque obviamente estabas todavía sujeta por toda esta red de manipulación que había ejercido sobre ti, pero mencionas que estuviste separada. Sí. O sea, ¿en qué momento vuelves o por qué vuelves si ya te habías dado cuenta? Por la situación de mis hijos, que mis hijos estaban chiquitos y lloraban. Sí, lo comenté hace rato en el que Silvia, mi psicóloga, decía, es que los niños no estaban llorando por su papá, estaban llorando por la imagen que se les cayó. Por ellos, por no querer lastimarlos. Antes de que se dé lo del cereal, yo me meto a trabajar también en una barrotera que era de mi hermano, y ahí ya empezaban los insultos muy fuertes, o sea, eran insultos para tanto dinero que arrimas y te haces todo el día y así, o sea, eran insultos muy fuertes y yo así de, Dios mío. O sea, ya la agresión verbal ya no tenía ningún filtro, o sea, directamente te agredía y te insultaba. Y eso lo hacía delante de los niños, ni siquiera era el callado. Es lo que hablamos del daño a los hijos, que no se dan cuenta, o sea, la inmadurez que hay, la falta de conciencia, el pensar en las consecuencias que puede haber hacia los hijos, ¿no? No se pensaba en las consecuencias, en lo absoluto. Desde que yo trabajaba en la abarrotera era estar insultando.
cada que me recogía, si se hacía tarde, si no se hacía tarde, si me quedaba, si no me quedaba, si me quedaba a apoyar. Eran insultos y eran problemas y mis hijos escuchaban todo. Claro que la responsabilidad de mis hijos era al 100% mía. Él me decía, entonces edúcalos. Él nunca se metió en la educación de mis hijos. Mis hijos, te puedo decir que hasta el día de hoy la educación es mía. Porque yo estaba al 100 con ellos, yo hacía tareas. Él, su manera de educar era golpes. Era golpes como si fueran animales. Y yo era, tienen que razonar, ellos son niños y razonan. No, y era un padre amoroso, no, cariñoso. muy rara vez era cuando lo hacía. El niño del medio llegaba, él estaba acostado, llegaba y lo quería abrazar. Quítate, no me abraces, a mí no me des tanto abrazo. Yo soy hombre, ve y dáselos a tu mamá. Porque traía esa situación cargando. Sí, las masculinidades frágiles, exactamente. ¿No? Entonces todos esos daños, todo ese mismo daño que a mí me estaba provocando, le estaba provocando a mis hijos. Y a lo mejor no en menor proporción. Porque si se los estás inculcando desde las bases, imagínate, ¿no? Entonces yo era estar haciendo un equilibrio entre lo malo que recibían y lo bueno, y estar haciendo tareas y mi amor, vente y mira esto y mira lo otro y mira aquello. Y llega un punto que la misma situación que tú estás viviendo con esta persona o con tu pareja, pues empieza a afectar a tus hijos también, porque estás intolerante, porque estás frustrada, porque estás cansada, estás harta de lo que estás viviendo y no buscas la manera, no ves cómo salir, ¿no? En ese momento crees que no vas a poder salir. A lo mejor yo me puse, como dirían vulgarmente, la vara muy alta. Yo no quería salir y irme a meter a otra casa. Yo dije, el día que yo me salga es porque voy a tener los recursos para poder mantener a mis hijos, para poder vivir en una casa yo sola, para que mis hijos estén tranquilos, porque les quiero dar esa paz y esa tranquilidad que yo siempre quise tener en mi vida. Entonces por eso era como mi esfuerzo, el estarme esforzando todo el tiempo, ¿no? Y a pesar de ello, pues al último llegué a hacer tantas cosas por esta persona y al final pues nunca valoran, nunca te respetan, hagas lo que hagas, no te van a agradecer. O sea, fueron muchas situaciones. Es que te toca. Recuerda que siempre que haces algo por este tipo de personas, su respuesta siempre va a ser, pues es que te tocaba. Era lo mínimo que podías hacer. Por ejemplo. O sea, nunca hay un agradecimiento o nada. Exactamente. Es que te corresponde, pues por algo trabajas, ¿no? Sí. Algo tienes que hacer. Así. Un ejemplo del medio, que es como muy marcado. Ajá. Yo cuando ya trabajaba con mi hermano, poquito antes de separarme, yo vivía en una privada, ¿no? Entonces que porque yo quise cambiarme, porque dije, no, en el lugar en el que estábamos viviendo no me gustaba para mis hijos. Dije, me tengo que siempre buscando el bienestar para tus hijos. Exactamente, me tengo que esforzar para darles una buena vida a mis hijos, o una mejor vida, ni siquiera una buena, o sea, mejor vida calidad, sí. Exactamente. Entonces yo ya trabajaba y llegaba yo a las, ¿qué te gusta? 3 de la tarde. Si a mí se me hacía tarde, empezaba la insultadera por medio de WhatsApp, y a las últimas. Pero te estoy hablando en específico la violencia que recibió el del medio, el que llegaba yo a las 3 de la tarde y abría la puerta y el fulanito acostado en un sillón, ¿no? Porque no tenía trabajo. Y bajaba mi chiquillo y me decía, mami, es que tengo hambre. Le dije, mi amor, ¿y por qué no han comido nada? Le dije, no inventes, el refrigerador está lleno, porque era algo que también yo hacía. Surtir despensa. Entonces, le digo, en el refri hay para hacer cosas formales o informales. Hay para sincronizadas, quesadillas, hay para hamburguesas, hot dogs. O sea, yo siempre tenía el refrigerador, yogurts, jugos, o sea, siempre tenía para ellos. ¿Cuántos años tenía El del medio tenía, estamos hablando que esto fue poquito antes de que empezara mi relajo. Entonces, ¿qué te gusta? Que tenía 10 años. Sí, estaba chiquito todavía. Sí, estaba todavía chiquito. Entonces le digo, ¿y por qué no has comido nada? Le dije, ¿que no le pediste a tu padre? No, es que me dijo que él no me iba a dar nada hasta que tú no llegaras. O sea, eso era violencia, estaba violentando al niño. O sea, era su medio de violentarme. Sí, porque como tú estás trabajando, no estás al pendiente de los niños, entonces era el que tú llegaras y como hacerte sentir culpable, porque como tú no estás al pendiente, entonces no están comiendo. Y él como padre, ¿dónde estaba? Exactamente. Ausente. Presente, pero ausente. Eran todas esas violencias. Por ejemplo, a mi hija la ponía
No estoy diciendo que lavar trastes sea violencia, no, pero sí hay violencia de género, porque a mi niña la ponía y a los otros dos niños no lo hacía. Ah, ok, sí. La ponía a ponerse a lavar trastes o le ordenaba o la ponía a hacer cosas y los otros dos en su cuarto hecho un tiradero. Y ahí a la traía en friega. Hay muchas situaciones. Sí, a la mujercita la agarras de sirvienta. Porque, exacto, entre comillas, es el rol de la mujer. hay muchas situaciones y cosas que ella vivió, que también le ha tocado tratar en terapia. Inclusive, pues, al menos por el momento los dos que están conmigo llevan muchas terapias encima y varios procesos terapéuticos para poder eliminar toda esta situación que les generó, ir ¿no? sanando estas heridas. El ir sanando todas estas violencias y todo lo que se vivió. Pero ejercía violencia de determinada forma con cada uno. Y con el del medio era específicamente como si fuera ensaña, como no sé si es el que más se parece a ti, más lo voy a fregar. No tengo idea por qué lo hacía. Ajá. Pero sí era mucha hazaña con Lo él. tomó de rehén, digamos. Sí, era Sí, voy a sacar todas mis frustraciones con él. Era su Porque víctima. él tiene todo lo que yo hubiera querido tener. No tengo idea, no he podido entender el por qué fue específicamente con él. Y yo era el que más cuidaba. Al que más, no que más cuidara, sino que más trataba de proteger porque él se desencadenaba A con lo el mejor otro. eso mismo creó un círculo, ¿no? El ver que tú procurabas más a él, más se ensañó con él. Porque No, sabía pero que eso era desde antes, como desde que las palabras que le dijo su familia de este es el que no se parece a ti Claro. y se parece más a ella, entonces desde ahí ya Se fue ensañó. como chip, se le cambió y se le metió el Chucky y empezó el relajo. Ya. Entonces yo creo y quiero entender que fue por ese lado, no sé por qué. Hasta la fecha, pues, mi hijo del medio es el que sigue reteniéndolo, es el que sigue allá. Fue en el que fue mucho más fácil la manipulación. Es con el que me sigue violentando. Lo tiene trastornado completamente, ¿no? O sea, ya no. le contó una versión que ha hecho que a fuerza de repetición él la crea. Exactamente, entonces toda esta violencia pues se vivió, digo, también en su momento pues te empiezas a dar cuenta los roles que cada uno de los hijos ocupan, porque también Ángel empezó a darse cuenta que para ganarse a papá a lo mejor le podía decir una mentira y papá se le iba a creer, ¿no? Para estar siempre llamando la atención de papá. Claro. Entonces Ángel desde entonces empezó a caer en ese juego y mentir y diciendo cosas para meternos en conflicto. ¿Por qué? Por ganar la atención de papá. Claro. Siempre fue así. Entonces cae en ese juego. Él también, los otros dos en específicamente ninguno. O sea, el más chico fue como que, pues órale padre, pero pues si le tocaba. Me acuerdo una vez en específico que me dijo, le dije, no les vas a pegar. Y no, ya me harté que les pegue. Pues vas a pegarles tú. Y me da el cinto, quiero escuchar que lloren, y quiero escuchar que lloren. Si no voy a entrar, yo les voy a pegar. No, enfermo. Así de loco. Entonces me meto yo, y yo me acuerdo que los regaño, y les doy un cintarazo. Pero ese cintarazo me dolió en el alma, yo no quería. ¿Te dolió más a ti? No, te lo juro que fue horrible. O sea, yo el dárselos, yo me acuerdo. Te aseguro que ni siquiera les has de haber pegado fuerte, o sea. No lo hice. Es algo que a mí me dolió y hasta la fecha creo que duele, no sé. Pero luego ya después los chamacos mendigos me dijeron, mami, ¿te acuerdas la vez que nos pegaste? Y yo, sí. Ay, pues nos dio risa. ¿Cómo? Sí, cuando te saliste nos atacamos de la risa. Y dice, ay, ni dolió, jaja. Pero tú es que estás llorando porque si no se va a regresar y nos va a dar. Entonces, pero en ese momento fue como tan fuerte para mí el haberles dado que dije yo no. Me sentía culpable porque él me forzó a hacerlo porque él era un salvaje y los golpeaba muy fuerte. Sí, preferiste hacerlo tú. Prefería hacerlo yo. Entonces, fíjate cómo esa imagen de violencia la tienes que, o sea, te adaptas a ella para que no lo sigan violentando. O sea, en este sentido yo tuve que entrar aparentemente a darles un cintarazo para que él no los golpeara, y luego estaba mal, porque los cintareaba y traía moretones y le apachurraba y se burlaba de ellos. ¿Sí te duele? Pues para que no vuelvas a hacer las cosas. O sea, todavía los torturaba. Sí, no, o sea, esto era cañón. Ya para cuando llegamos a este nivel de burlas, yo ya estaba a 2 de irme. Yo ya estaba a nada.
a nada ya de irme, porque toda esta violencia fue empezando a crecer, Yo empecé a entender, no empecé a entender, empecé yo a ahorrar para poder salir de ahí. Para decir, tengo las armas, no le voy a dar lata a nadie, tengo que ser autosuficiente, yo me la tengo que fletar, son mis hijos, nadie tiene por qué sacarlos adelante más que yo. Entonces todo eso lo traía, y en el lapso escuchas humillaciones, y en el lapso que empiezas a trabajar, porque de esa empresa de seguros fueron 2 veces las que me buscaron, y las 2 veces dijo, la educación de mis hijos vale más que eso, como si él estuviera bien millonarísimo. Pues él pagaba, ¿no? Sí, no, él pagaba y no me dejó trabajar. Entonces estas 2 fue con familia, y la última fue cuando dije, yo ya no, yo de aquí ya no me muevo. Y empecé y me costó, pero en el lapso recibías muchas ofensas. Todo esto... Ofensas, humillaciones, Humillaciones. Yo cuando yo regresaba de trabajar escuchaba muchas groserías. Eran muchas humillaciones, eran muchas para trinches, tanto dinero que arrimas, y te vas y te haces y andas de y empezó, sí, era muy pesado. A mí me checaban, ¿no? Yo cuando me metí a trabajar, y quiero que sea, ojo, chicas, no permitan cómo me vestía, lo que me ponía, hasta los chones que usaba. No inventes. Traía puro, dicen por ahí, puro de luchador. Entonces, poco te faltó para usar truza. Ah, claro, no, de abuelita. Así de los años que eran. No sé, 50. 50, del calzón largo así a la rodilla, así, ya. 50. Entonces uno pasa por muchas cosas. Deben de entender, ya en ese momento creo que ya mi cabeza estaba en otro punto. Ya ahí ya había pasado el no puedo. Había empezado el puedo, y tengo que lograrlo, y tengo que juntar para salirme. Ya estaba en otro punto yo. ¿Tú en algún momento en esta planear en tu mente que habías tomado la decisión de salirte, de irte, sentías tú que en algún momento, si ya había habido agresión física, creías tú que en algún momento te podía llegar a golpear o causar un daño? ¿Lo llegaste a pensar? Ahora actualmente, no, pues sí, ya lo había hecho. Sí, te habías casi dislocado el hombro, ¿no? Exactamente, ya me había lastimado. En pláticas, después de tiempo, ya en terapia, o sea, me salía tiempo. Y se iba a descontrolar todo. Se iba a descontrolar todo. Sí, porque la violencia verbal ya había escalado a un punto no, ya había escalado una falta de respeto, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Creo que... Te llamaba de todo. Sí, me llamaba mujer de la vida galante. Entonces para mí eso ya era, creo que esa era la peor falta de respeto para mí. Ya había pasado muchas, pero el que me difamara de esa manera, cuando en la vida, y yo me acuerdo palabras eran, yo puedo andar con la frente muy en alto, cosa que tú no puedes hacer, y no hay quien me apunte con el dedo. Siempre era mi frase, y fue lo que detonó la separación. Ya ese punto, porque poquito yo antes de separarme, yo te estoy hablando que yo me separo en marzo del 2021, en noviembre, octubre del año pasado, un año antes, el 20, yo me enfermo del corazón. Okay. Nos vamos de vacaciones que yo pago, por cierto. Tú pagabas mucho de las cosas, me doy cuenta, ¿no? Mira, es que uno cree que a lo mejor si cambian las cosas, la situación va a cambiar. O sea, vives con la eterna esperanza que las cosas van a cambiar. A pesar de toda la manipulación, hoy ya después de mi proceso psicológico y del tratamiento te das cuenta que el daño era, que los focos rojos estaban desde el momento 1. Pero cuando estás dentro,
tú dices, ay, va a cambiar. Y no por amor, ya no hay amor. Y a esas alturas ya no hay amor. Y el amor se perdió en el primer año. A lo mejor por convivencia, el por no estar solos, el miedo a la soledad. No sé cómo le quieras llamar, pero amor no hay. Entonces, empiezas a dar más de lo que la otra persona da, creyendo que las cosas van a cambiar. Ok, yo portaba tal cosa, pues, ay, va a cambiar, me va a tratar mejor, me va a tratar de buena manera. Yo me acuerdo específicamente una situación que pasó cuando nos fuimos a la playa, porque nos vamos con mi hermano el más chico y mi mamá. Y en algún momento, pues imagínate que yo andaba full, que se la pasaba insultándome, que se la pasaba diciéndome mujer de la vida galante. Entonces, y te vas a la playa y te lo llevas porque pues es el papá, ¿no? Entonces sí, no le vas a decir a tus hijos se queda, ¿no? Y tu familia sin enterarse, ¿no? Exactamente, no estaban enterados. Entonces llegamos allá y era de comidita en restaurante, porque no era otra cosa. Y él era de la carta y pues esto quiero. Entonces y con ese descaro de pedir y él no poner ni un peso. Ah, sí, claro. No, ni una gota de gasolina pagó. Nada. ¿Cómo se llama, Olga? ¿Mande? Doña Holgazana, sí. Doña Concha. Doña Concepción. Bueno. Ajá. Me acuerdo que en una ocasión mi hermano hizo, porque yo ya volteé y fue así de, ya estaba como yo a full de don Conchudo. Y dije, sí, lo que tú quieras, pide lo que tú quieras. Y volteé a mi hermano y me dice, es que no le contestes así, delante de los niños. Es que no le contestes así, ve la manera en cómo le está contestando si te está preguntando. Ah, sí, perdón, es que la regué, es que yo estoy acá y me estoy... Todavía justificando tu respuesta. Sí, pero ellos no sabían nada. No estaban enterados del contexto, del infierno que habías vivido tú. Exactamente, no lo sabían. Entonces ya mis reacciones ya eran de, ya estoy a full. Y le estoy dando la última oportunidad porque todavía, te puedo decir, ya me había dejado en una boda... Poquito tiempo, creo que fueron esas, las situaciones más fuertes que marcaron ya para hasta aquí, me dejó en una boda, yo me fui a una despedida de soltera que no tenía nada que ver, iba la hermana del novio, íbamos mujeres, sí, pero yo no sé este hombre qué se imaginó que yo iba a hacer o qué andaba haciendo allá, y total, de ahí fue molesto, no fue por mí al aeropuerto. Al poco tiempo que fue, como los 2 meses fue la boda. La boda después de cenar, me dejó en la boda. Todo mundo se dio cuenta y creo que para mí eso fue un parteaguas también. O sea, ya de las últimas veces que dije yo, ya estoy en el límite. Esto ya no es, ya no había para dónde. Entonces, me deja en la boda, le digo vete a terapia, no va. Se molesta porque la psicóloga me da la razón a mí. Y deja de ir a terapia. Claro. Entonces... les haces evidente sus Exacto. reacciones, sus errores, sus heridas. Y ponen la coraza, ¿no? Una barrera. En aquel tiempo ya se había tocado el tema de lo que tiempo después, años después, sale en peritaje. Pero fue precisamente con esa psicóloga. Entonces ya la situación iba de mal en peor. Ya venía el que me había dejado, ya venía la falta de respeto, me enfermo yo del corazón, el cardiólogo voy con el cardiólogo de la familia y él me dice, mira, de verdad, Erika, yo no había visto que un hombre enfermara a su esposa, y él te enfermó. De tanto estrés, de tanta presión. Tanta la psicosis y tanto estrés que yo estaba recibiendo que se hacía a las 2:30, 3 de la tarde que yo andaba en ruta y me empezaba a marcar, me empezaba a mandar mensajes y donde no le contestaba empezaba a marcar. Ya llegó un punto que le desviaba las llamadas y yo cansada. Empezaba mi estrés, empezaba a subir y de ahí todo se descontrolaba. Cuando yo cumplo justamente 14 años de casada, hago una introspectiva, empiezo a pensar qué ha sido en estos 14 años de mi vida, qué ha pasado, qué he dejado de hacer, qué he hecho, cómo se ha desencadenado la situación. Ya los celos estaban descontrolados, ya el estarme diciendo mujer de la vida galante era todo el tiempo, ya yo estaba cansada y dije yo aquí ya. Vuelve otra vez el daño con el daño a los hijos, porque él le dice a mi niña antes de que nos separemos, cuando está la situación
ríspida, él durmiéndose en un cuarto y en otro, le dice, ya nos vamos a separar. Entonces imagínate que a una niña de 12 años le dices que te vas a separar 15 días antes de que suceda. Volvemos a esa parte de la inmadurez, la Esa inconsciencia, misma inmadurez. el egoísmo de no darte cuenta el daño que le estás provocando a tus hijos y mucho menos este tipo de personas. No les interesa a nadie más que ellos mismos. O sea, su egoísmo está por los cielos, ¿no? No les importa más que lo que ellos sienten. No les importa llevarse en el camino, como dicen vulgarmente, entre las patas, ¿sí? A sus propios hijos, ¿sí? Exacto. Y entonces piensas, tu mamá me dijo, me hizo, me hace, Exactamente. me voy a separar, es que tu mamá es esto, Entonces, tu mamá lo otro, ¿sí? No se dan cuenta del daño, la imagen que están creando, ¿sí? De la madre o del padre, ¿no? Entonces, imagínate el sentimiento de culpa que tenía, que le generó a mi hija, que mi hija se enteró 15 días antes y cuando pasa y se vuelve realidad es ¿por qué no se lo dije a mi mamá? Sí, si yo ya lo sabía. Sí, al hacerla sentir culpable. Claro. Mi hija cargó con eso durante meses y fueron meses después en los que un día me dijo llorando, mami, yo ya sabía que te ibas a separar. Porque él me lo dijo a mí y me siento responsable porque no te lo dije. Oye, no manches, o sea, ¿por qué todavía después de todo el daño que les hiciste, le sigues haciendo daño? Y es una persona que no tiene conciencia, porque así como les hizo daño dentro del matrimonio, les hizo daño afuera. Claro, y es donde tenemos que poner el énfasis. Los hijos no tienen la culpa. No hay que hacerlos responsables, de nada. No hay que hacerlos ni cómplices ni partícipes. No meterlos en medio. No tienen por qué. La relación es entre papá, mamá, la pareja. Si la pareja no está funcionando, ni modo. Se amoló el asunto. A ver cómo se resuelve. Si juntos no pueden estar, ¿sí? Entonces mejor la separación, poner tierra de por medio. Exactamente. Pero los hijos no tienen por qué verse involucrados. Cometemos este error. Deja tú más allá como papá, como mamá. Como seres humanos cometemos estos errores. La importancia, vuelvo a lo mismo, de pasar un proceso profundo de reflexión, un proceso terapéutico, de madurar psicológica y emocionalmente para poder tomar buenas decisiones. Si no, nos llevamos entre las patas a los hijos. Exactamente. Los empezamos a involucrar, les empezamos a decir cosas, ¿sí? En contra de papá, en contra de mamá. Ellos no tienen por qué saberlo. No tenemos por qué llenarles sus cabecitas y sus corazones de basura que no les corresponde, de mugre, de lodo. Ellos están limpios, están puros, están sanos, ¿sí? Y nada más los enfermamos. No nos damos cuenta de que estamos vaciando en ellos nuestros traumas, nuestras heridas, nuestras carencias, ¿sí? Y que los vamos a llevar en algún punto a la confusión y a repetir, o si no a repetir ese patrón, a irse al extremo opuesto. Sí. Yo lo viví, mi papá, mi mamá era de esta manera, yo no quiero saber nada. Exactamente. Sí. Es decir, yo no quiero tener pareja y no quiero vivir esto. O lo opuesto. Por el daño que se les hizo. O vuelven a caer con personas así. Por eso es lo importante del proceso terapéutico. Para los hijos inclusive, tanto para las personas adultas, para los hijos. El entender, el hoy por hoy entender, a pesar de todo lo que se vivió, todo lo que se pasó, que se puede salir de ahí. Tú dijiste hace poco en una de las primeras charlas, ¿no? Y esto aplica tanto para hombre como para mujer, ¿no? ¿Eres tú el tipo de hombre, sí, que te gustaría que tu hija tuviera? Exactamente. ¿Eres tú el tipo de mujer que te gustaría que tu hijo tuviera? Exactamente. Sí, porque tú eres el ejemplo. Es ahí la importancia, el darte cuenta, el cómo la estás tratando y qué persona va a llegar a su vida. Sí. ¿Qué vas a permitir como hijo? ¿Qué vas a permitir como hombre? ¿Qué vas a permitir como mujer, ¿no? Cuando tengas una pareja. Sí, es lo que le estás enseñando a tus hijos, consciente e inconscientemente. ¿Sí? Exactamente. Y hoy por hoy te puedo decir que después de todo este proceso, y vuelvo a comentarlo, se puede salir de ahí. Totalmente. Estos tintes de violencia desde el minuto 1
si es mucho ojo, si ya hay hijos de por medio, si ya estás viviendo una situación de entrada complicada, si no hay manera de cómo salir, tienes que hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque este tipo de personas característicamente, después de todo este tipo de violencia, violencia de género, violencia verbal, violencia física, violencia económica, después de violencia sexual, después de todas las violencias, no habidas y por haber, porque sé que hay muchísimas más, pero al menos las que yo tengo, o las que se ejercieron en mi contra, este tipo de personas tienen una manera de actuar muy similar. Al momento de una separación o que se llegue a dar, empieza todo con el secuestro de tus hijos. De ahí se detona todo. Entonces, si es momento, si hay algo que te movió y te estás dando cuenta y es lo que estás viviendo, mucho ojo con tus hijos. Mucho ojo con tus hijos. Convivencias no supervisadas. Al momento pues no pudieras como que tengan que ser así de ley, a menos de que son por medio de juzgado. Pero sí, no con la mano en la cintura lo sueltes. Este tipo de personas buscan la manera de cómo seguir violentando, pero te lo digo desde ahorita, antes de que todo se desencadene, porque estas personas actúan de esa manera y van a seguir actuando de mala manera. No les va a importar el daño que le hagan a tus hijos, no les va a importar la violencia que se genere en contra de ellos y en contra tuya, si ni siquiera les importa para ellos que no hay ley, no hay una autoridad que los pare. No va a haber ley, ni tú, ni su madre, ni su padre, ni nadie es autoridad para ellos. Entonces, presta mucha atención. ¿Se puede salir de ahí? Sí. Date cuenta, sí, yo salí después de 14 años y pueden pensar, ¿cómo puede ser posible 14 años que estuviste ahí y no te... No, sí, me di cuenta. Y vives sumergido. Yo me acuerdo que usaba como la metáfora con mi psicólogo, me siento como en un bote lleno de lodo, pero oscuro, que no ves nada, que estás dentro y no ves nada. Y conforme fue pasando la terapia, yo empezaba a ver como la lucecita iba como limpiándome de toda esa basura y de todo ese maltrato y de todos esos insultos. Con el paso de las terapias te vas sanando y vas limpiando, pero tienes que agarrar el valor para salir de ahí. Se puede, sí se puede. A pesar de todo eso, hoy por hoy estoy aquí contando mi testimonio, contando mi historia de vida y dándoles a conocer que pueden salir adelante, que no están solas, que siempre hay lugares en donde pueden apoyarlas, que siempre hay lugares a donde correr, a donde recurrir y cómo seguir saliendo adelante. Y más que nada por esos niños preciosos que en algún momento pueden ser chicos, medianos, grandes, del tamaño que sean, la afectación está. Sí. Y buscar la manera de cómo poderse ayudar ustedes mismas. Y ya que te diste cuenta o que se dieron cuenta de que hay una forma de salir y que empiezan a buscar esta forma de sanar, hacerlo también para los hijos, ¿no? Sí, claro. Acompañarlos, que empiecen un proceso terapéutico, escucharlos, porque muchas veces no van a hablar. Sí, la única manera de escucharlos va a ser tratar de interpretar sus reacciones, porque al principio ellos también están en esta desconfianza. Ay, sí, mi niña estaba con la desconfianza total y ella empezó a hablar después de como 6 meses en la que ella se sintió segura, que dijo, esto ya, ya no va a pasar. Entonces acompañarlos, demostrarles que si ya hubo una separación y están contigo, tú eres ese lugar seguro que necesitan. Sí, hablarles con tranquilidad, con calma, demostrarles que ya se salió de ese entorno de violencia, de gritos, de hostilidad, sí, de que van a vivir ahora, como ya dije, en un lugar seguro, donde se pueda vivir en paz, en calma, con tranquilidad, sí, mostrarles que hay una forma distinta de vivir, que se puede, brindárselos, sí, sobre todo paz, tranquilidad, seguridad y confianza, porque si vienen de esa ruptura, de atravesar ese proceso de años, pocos, muchos, los que sean, ¿sí? De haber estado viendo esa
esa hostilidad, esa violencia constante, demostrarles que hay otra manera de vivir, de que sí es posible, ¿sí? Empezando por el entorno, empezando por esa paz y esa tranquilidad que tienes en tu hogar, en tu entorno inmediato. Y obviamente ya con el tiempo demostrarles que eso también lo pueden tener más adelante en una relación en pareja. Exactamente. Sí. Que no tiene que ser todo como en algún momento vivieron. Eso ya tú lo empiezas a ver, visualizar y darte cuenta. También los daños que traes, secuelas de cadenas ancestrales, secuelas de lo que viviste en terapia. Por eso soy muy, muy reiterativa con vayan a terapia, les va a ayudar muchísimo. Recuerden que hay centros de apoyo en los que hacen estudio socioeconómico, ni siquiera es que les vayan a cobrarlo de un especialista. Sé que hay personas en las que a lo mejor en su momento no tienen los recursos. Está el templo, está la red de espacios seguros de León, Guanajuato. Estoy casi segura que en el lugar que los atienden 24/7 y los reciben debe de haber apoyo psicológico gratuito. No creo que les vayan a cobrar ahí. Y que es el inicial para poder hacer todos esos cambios. Pero de entrada es tener el valor de salir de ahí. Y se puede, se puede. Lo vas a lograr. Tus hijos que sean tu motor. Y que te hagan sentir esa fortaleza para poder salir adelante. Sé que es difícil, sé que es pesado, yo ya pasé por ahí. Esto es en base a mi experiencia, pero al final no están solos. Hay personas que están viviendo lo mismo. Está Diosito y agarrado de la mano de Dios no nos suelta nunca y de alguna manera siempre está presente en nuestras vidas. No te falta nada. Nos manda angelitos que nos ayudan, que nos llevan por el camino que tenemos que llevar. No están solas y busquen la manera de cómo salir lo más pronto de ahí. Creen que que van a afectar a sus hijos el que se separen, el que tengan dos casas, los papás separados. No, la afectación Nos está afecta siendo más. peor. Ahorita el estar viviendo ellos la situación, los gritos, los pleitos, la manera tan agresiva que está reaccionando esta persona inclusive con ellos, la manera en cómo los está tratando, el desprecio que está teniendo, la violencia de género, la violencia verbal, o sea, todas las violencias que se están viviendo ahí, les vas a ofrecer un lugar en paz y un lugar seguro. ¿Tú crees que va a ser lo mismo? Hay que aprender a escuchar como dije hace un momentito, a nuestros hijos, a interpretar sus reacciones, ¿no? Esa inteligencia que a veces tenemos para tantas cosas. Los hombres que a veces nos creemos muy fregones para muchas cosas, ¿no? Yo soy fregón en esto y esto, la fregada, pero no somos fregones para lo que realmente es importante. Esa inteligencia, utilizarla para saber interpretar el lenguaje de nuestros hijos. Cuando vemos que tienen malas reacciones, contestan de mal modo, empiezan a tener bajas calificaciones, problemas en la escuela. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no te aplicas en la escuela? A ver, momento. Date cuenta, primero observa qué estás haciendo tú como jefe de familia, como jefa de familia. ¿Qué estás demostrándole? ¿Qué ejemplo les estás dando, no? Si les estás dando un entorno de hostilidad, donde hay gritos, falta de respeto, falta de comunicación, falta de cooperación, falta de objetivos, lo que ya hemos platicado. Si no hay un entorno de paz, de tranquilidad, de amor, de coherencia entre lo que se dice, se hace, ¿cómo esperas que tus hijos reaccionen, no? O sea, no va a ser más que el reflejo de lo que están viviendo en tu mismo núcleo, lo que tú mismo les estás dando. Entonces, obviamente, en la casa pocas veces lo van a hacer, ¿verdad? Porque saben las consecuencias de hablarte de mal modo, de tener una mala reacción, pero entonces van a tener el desfogue afuera, con los amigos, con los compañeros, sí, claro, en la escuela. Sí. Pasaba allá, con el más chico, tenía muchos problemas en la escuela y en el medio igual. O sea, y es evidente. Y entonces cuando tú te das cuenta en qué la estás regando, en qué estás cometiendo errores, cuando tienes vuelvo a lo mismo, ese proceso de voltearte a ver, de reflexión, ¿sí? De autoconocimiento, darte cuenta, y si tienes la oportunidad de o de emprender un proceso terapéutico, empezar a cambiar tu forma de comunicarte con tus hijos, eso empieza a cambiar de manera inmediata.
En lugar de darles hostilidad, les das paz. En lugar de darles violencia, les das amor. En lugar de darles reproches, de juzgarlos, de criticarlos, les das comunicación, comprensión, un espacio de apertura para escucharlos. Así como está de moda, escuchamos, no juzgamos. Darles ese espacio de, a ver, hijo, ¿qué te está sucediendo? ¿Por qué te estás comportando de esta manera? ¿Sí? Porque algo está mal, evidentemente. Sí, claro. ¿Sí? Y siempre es, ¿qué te pasa? No valoras lo que te doy, no eres agradecido. ¿Sí? A ver, momento. Sí, pero tú eres el pilar, tú eres el padre, tú eres el adulto. ¿Qué le estás proporcionando? ¿Qué le estás mostrando? ¿O qué le has mostrado? ¿Sí? Si tu hijo ya es un adolescente, ¿no? Si es un niño pequeño, date cuenta a tiempo de qué estás haciendo, con qué lo estás alimentando, con qué estás alimentando su mente, su corazón, sus emociones, su espíritu. ¿Vale? Entonces es importante, si ya estás en este proceso de separación, hombre-mujer, entonces crear este nuevo modelo de hogar, ¿sí? Donde les vas a brindar la paz, la tranquilidad, la armonía, la cooperación, la comprensión, para romper ese patrón del que vienen, ¿sí? Y entonces empezar a crear una nueva manera de comunicarse, de expresarse, de relacionarse. Exactamente. ¿Sí? Pues bueno, vamos terminando ¡Ay, ya se fue bien rapidísimo! Se fue rapidísimo este quinto episodio. Qué Algo rápido. con lo que quieras cerrar, Kika. Que al final tienen que tomar, no que no tomen las riendas, sino que armarse de valor y decir, hasta aquí. Yo no me merezco esto. Yo no quiero esto. ¿Y hasta dónde voy a aguantar? Fíjate que yo leí una frase hace un momento y que me gustó mucho. Ajá. Y la voy a leer. Dice, trátate bien siempre y no permitas que nadie te maltrate. Lejos estás de merecerlo, pero más lejos aún debes de estar de permitirlo. Claro. Quiérete, valórate, ámate para que te des cuenta que no mereces ser tratada así. Sí. Es más allá de toda la violencia que llegamos a recibir, es como mujeres el poco valor que tenemos, y ese es un problema de autoestima, porque ellos son especialistas en acabar con tu autoestima. Normalmente venimos con poca autoestima, muy pocos somos los que en su momento, porque yo en su momento también venía con pésima autoestima, y estos hombres pues todavía se aprovechan y te pisotean más. Pero muy pocas mujeres nos damos cuenta de realmente el valor que tenemos, de lo que somos como personas, de lo que debemos amarnos, querernos y valorarnos. Somos madres de 3 hijos. No vamos a tener cuerpos perfectos, no vamos a ser mujeres perfectas, pero sí debemos de querernos, debemos de valorarnos, de qué es lo que merecemos y qué no merecemos. Sí. El estar bien consciente y decir, esto no me lo merezco, no soy mala persona. Hablábamos una vez del que sí, que no, que nunca. Y que nunca voy a permitir. ¿Por qué voy a permitir que me maltrate? ¿Por qué voy a permitir que me violente? ¿Por qué? Eso es lo que me merezco. ¿Qué te mereces tú como persona? ¿Y qué se merecen tus hijos para su vida? Que a veces pesa más porque nos dejamos en segundo término. Pero si quieres visualizar y para ti te mueve más el pensar en tus hijos, pues que te mueva. Esa vida se están mereciendo tus hijos. Esa es la vida que tú quieres para tus hijos. ¿Quieres que tus hijos vivan lo que tú viviste? ¿Quieres que ellos sigan normalizando la violencia? ¿Quieres que sigan siendo maltratados, violentados, humillados, burlados? ¿Eso sobajados, es lo que tú quieres? Claro. Se necesita valor. De ti depende, y el valor lo tenemos. Sí. Es solo quitarse la venda de los ojos y darse cuenta en el lugar en el que están parados. Y las moverse. Cosas no van a cambiar. Yo después de 14 años volteé para atrás y dije, nada ha cambiado. Mi físico hoy me está diciendo, aquí no es. ¿Qué esperas? Ya físicamente ya no aguantaba. Ya una enfermedad crónica que fue momentánea en la situación por lo del corazón. Pero imagínate que se hubiera hecho crónico, porque era algo que se iba a hacer, sí. Porque la violencia nunca iba a acabar. O sea, yo iba a terminar... No, iba a ir en aumento. Yo a lo mejor me hubiera dado un infarto
hace muchos años, hace 2, 3 años, de la situación y la psicosis que estaba viviendo. Si bien se hubiera ido, pero si la violencia hubiera escalado, no sabes en qué hubiera terminado. Exactamente, este tipo de personas no tienen freno, no tienen límite. Sí, no tienen límite. Pero en algún momento el sentarte a analizar qué has vivido, qué te falta por vivir, qué situaciones has pasado, cómo te han violentado, cómo te han tratado, y el creer si eso fue lo que tú querías para tu vida. Claro, el decir, me merezco yo maltrato, me merezco insulto, o me sea, merezco soy una que me persona menosprecien. que trabaja, que lo está apoyando, que le está fregando, que cuido a mis hijos, que hago tareas, que me merezco este maltrato. Nadie se merece el maltrato. Y vamos a ampliarlo, no solo si ya estás en una relación de pareja, si apenas estás emprendiendo una relación, si estás en un noviazgo, si estás conociendo a alguien y empiezas a ver esto, volvemos a lo mismo porque esto va desde el inicio. Desde el inicio. Si estás viendo que esta persona está mostrando estas señales, estos rasgos, no hay nada que hacer ahí. No, adiós, no, yo no me merezco esto, no lo necesito en mi vida. Y si de alguna manera en tu inconsciente está normal o no lo ves tan foco rojo, ve a terapia porque realmente sí. Es normal, se le va a pasar. Yo lo voy a cambiar. Es que se le va a pasar, va a madurar. No maduran, no cambian. 1 año de novios y 14 de matrimonio y las cosas no cambiaron. Se los digo por experiencia. Y fueron de mal en peor. Deben de entender, agarrar valor, tomar fuerzas y salir adelante. Se puede. Hoy, después de 14 años, son como 3 años de terapia y un proceso larguísimo. Aquí estoy y se puede. Mujeres, se los digo, se puede. Uno por los hijos hace hasta lo que no, hasta mover las montañas que sean necesarias para poder salir de ahí. Háganlo por ellos. Porque si uno ya decidió tomar la mala decisión de caer en donde no debías, tus hijos no se merecen esto. Ni tú te lo mereces. Pero si no te mueves tú como persona, por tu baja autoestima, por lo que traes cargando, por todo ese proceso de estarte manipulando psicológicamente, por acabar con tu autoestima y por todo. Si por tu persona no te mueve y no te valoras, piensa en tus hijos. Hazlo por tus hijos. Hazlo por tus hijos. Y ahí, en ese punto vas a tomar el valor y la fuerza que necesitas para salir adelante. Ojo, agarrada de la mano de Dios. Yo siempre de la mano de Dios. Porque son situaciones fuertes, sí. Pero cuando es por tus hijos, aguantas los rounds que sean y la pelea contra quien sea. Contra al mismísimo Canelo te lo chutas. Pues muchísimas gracias, amigos, amigas, por habernos escuchado en este otro episodio de Tardes de Café. 0 y van 5. 0 y van 5. Sí. Espérenos próximamente. La próxima semana renovamos episodio. Espérenlo con ansias para compartirlo igual con las personas que sepan que les puede ser de ayuda. Sí, en sus redes sociales, Spotify, Instagram, Facebook, a través de WhatsApp. Estamos aquí para ustedes. Recuerden que siempre hay una respuesta, siempre hay una salida. Busquen a la persona que más confianza le tengan y cuéntenselo mucho todo. Ojo. Mucho ojo. Recuerden también la Casa de Apoyo a la Mujer en la calle Egipto, aquí en León, Guanajuato. El Instituto Municipal de las Mujeres, que está en la calle Olímpica, esquina con calle Tula, en la colonia Agua Azul. Casa Leonesa para las mujeres, la red de espacios seguros, todo eso que tenemos acceso para poder tener una vida libre de violencia. Hay que utilizar los espacios que tenemos, hay que solicitar ayuda, hay que buscar, ahí tenemos esos espacios y vamos a tener ayuda 24/7 en la que vamos a tener asistencia, apoyo psicológico y todo lo que necesiten. Esto fue Tardes de Café con Kika y Tona. Besos, bye. Historias de vida. Bonita noche, bye.